World Inequality Lab, así como directora de Saberes Colectivos. Se desempeñó como presidenta del Consejo Consultivo Previsional en 2014, fue miembro del panel de expertos CACEN entre 2015 y 2017. Además, ha sido integrante del directorio de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, así como de diversas comisiones presidenciales. Tenemos además a Alejandra Sepúlveda, periodista de la Universidad Diego Portales, magíster en Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid y diplomada en Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. A lo largo de su carrera y experiencia laboral se ha especializado en género, políticas públicas y participación económica y política de las mujeres. Desde el 2010 es directora ejecutiva de Comunidad Mujer, donde ha liderado iniciativas de investigación, acción y monitoreo y plataforma público-privada para promover el avance de la igualdad de género, así como la implementación de consultorías para el balance de género en empresas e instituciones. Actualmente es presidenta de Comunidad Mujer, que se me olvidó actualizar esa parte, lo siento. Y también tenemos a Raquel Coello, doctora en Economía Internacional y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM y magíster en Género y Desarrollo por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Actualmente trabaja como consultora especialista, formadora e investigadora en temas vinculados a género y economía, política fiscal, presupuestos con perspectiva de género, financiación y costeo de políticas para organismos internacionales, agencias de cooperación e instituciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género y los derechos de la mujer. Anteriormente trabajó durante 10 años en ONU Mujeres, desempeñando los cargos de coordinadora del área de Derechos Económicos y Sociales y coordinadora regional del Programa Latinoamericano de Presupuestos Sensibles al Género. Es decir, tenemos un panel de expertas espectacular el día de hoy para conversar sobre reforma tributaria y género. Tradicionalmente, cuando se diseñan y discuten reformas tributarias, no hablamos de su impacto en género. Hablamos de cuánto recaudan, hablamos de cuánto pueden afectar la inversión, y puede que hablemos de cómo impactan en distribución, pero las políticas tributarias, así como cualquier otra política pública, no es inocua en temas de género. Y eso es lo que vamos a discutir hoy día. De hecho, desde hace no mucho se empezó a hablar en distintas partes del mundo de cómo las políticas tributarias afectaban temas de género. En Canadá se usa el Gender Based Analysis, donde se analizan todas las políticas públicas desde una perspectiva de género. Otro ejemplo es la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible, y hay un compromiso de Santiago en que los gobiernos de los países de la región acuerdan implementar políticas contracíclicas sensibles a la desigualdad de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de mujeres. Entonces hay un compromiso, hay deseos de avance, y ahora vamos a ver entonces la presentación de la subsecretaria para ver cómo la reforma tributaria tiene consecuencias en brechas de género. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, y gracias también a los asistentes y a quienes nos van a estar escuchando más adelante, ¿sí? Estamos en el Ministerio de Hacienda, ustedes saben, llevando a cabo una reforma tributaria. Hemos pasado por varios procesos de diálogo, hicimos un proceso de diálogo social, ¿cierto?, en todo el país, presentamos el proyecto de ley y ahora estamos en un diálogo, lo llamamos nosotros, parlamentario, en el Congreso, con distintos actores. Y una de
y también estamos yendo a regiones a explicar la reforma tributaria. Y me parece importante también explicar que la reforma tributaria también fue pensada con una perspectiva de género, y eso es lo que voy a presentar hoy día. La política tributaria, hicimos un documento técnico, ¿cierto?, que va a estar disponible, de hecho, para todos, para leer, ¿cierto?, donde investigamos este tema previamente durante el diseño de la reforma tributaria y luego entonces propusimos y analizamos la política tributaria en general, ¿cierto?, y cómo esta reforma tributaria impacta en la igualdad de género. En la agenda hoy día voy a presentar tres cosas. Uno es una especie de diagnóstico, ¿cierto?, y situación más de contenidos de este tema, como la política tributaria no es neutra al género, hay ciertos sesgos explícitos e implícitos. La segunda parte es más el detalle de cómo incorporamos esta perspectiva de género en el proyecto de reforma tributaria. Y ahí hay varias cosas que mostrar, el análisis que hicimos utilizando datos administrativos, los impactos del incremento en los impuestos personales, el impuesto a la riqueza y la distribución en términos de género, y la propuesta de deducción de gastos por cuidados de la base imponible. Y finalmente vamos a mirar un tema de impacto posible de esta reforma en términos de género también. También utilizando los datos administrativos de los cuales se dispone del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la política tributaria no es neutra al género, efectivamente hay sesgos explícitos que pueden existir en ciertos países, hay normativas o reglas, leyes, que dan un tratamiento diferenciado a hombres y mujeres, ¿cierto? Estas son fácilmente identificables, ¿cierto? Ya sea, hay países, por ejemplo, donde hay una tasa del impuesto global complementario unas tasas marginales diferentes, ¿cierto? Temas así, esas están escritas en los códigos de la ley y hay reglamentos fiscales. Pero también hay otros sesgos que ya más son implícitos, que están escondidos en el fondo. A veces las normativas tributarias son homogéneas y tratan de la misma forma a hombres y mujeres, pero en realidad el impacto de esas políticas no es igualitario. Estas son más difíciles de identificar y además se deben analizar de manera diferenciada, y es algo en lo cual no había hasta ahora evidencia de eso. Por lo tanto, este trabajo es un aporte también en el sentido de que de que aporta al debate con datos y por lo tanto con contenidos. Ahora, la pregunta entonces que nos hicimos en general es, o que se hace este tema, ¿cierto?, en la literatura en general es, ¿existen sesgos de género explícitos o implícitos en el sistema tributario? Los impuestos afectan relativamente más a grupos de población relevantes desde el punto de vista de la igualdad de género, o sea, ¿cómo se distribuye básicamente el impacto de esa recaudación? Y finalmente son las políticas tributarias y estas políticas tributarias afectan la situación de desigualdad de género existente en la sociedad, como por ejemplo la participación laboral, o la importancia de ciertos sectores económicos, entre otros. Y esas son las preguntas que nos hicimos, y esas son las preguntas que intentamos responder con este análisis. Ahora, ¿cómo contribuye la política tributaria a aumentar o disminuir las desigualdades de género? Hay varias fuentes, ¿cierto? Hay una que tiene que ver con que la tributación podría penalizar o beneficiar a ciertos sectores económicos, ya sea masculinizados o feminizados, ¿sí? Por ejemplo, podría favorecer o beneficiar el sector económico de los cuidados. Eso podría favorecer
un sector económico que está feminizado. La tributación puede afectar el consumo también de hombres y mujeres de acuerdo a cómo se graban ciertos productos. Si tenemos el impuesto al consumo, ¿cierto? En Chile el IVA que trata igual a todos los productos, entonces afecta distinto si ciertos productos son más consumidos por mujeres que por hombres. Después la tributación puede afectar también las decisiones de hombres y mujeres de ofrecer o no su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Si es que existieran diferencias de ese orden, si existiera un mayor impuesto, por ejemplo, para trabajar en el fondo. Y la tributación podría afectar también la intensidad del trabajo no remunerado que se realiza en la sociedad. Ahora, ¿cómo incorporamos esta perspectiva de género en el proyecto de reforma tributaria en particular? Primero, analizando también los datos. Esto es importante, creo que la principal contribución de hecho de este estudio es el análisis de los datos administrativos utilizados, ¿sí? Entonces, en el marco del diseño del proyecto de reforma tributaria se hicieron análisis para obtener información respecto a la distribución del ingreso y del patrimonio, ¿sí? Y no solo eso, sino que además se analizó el género de dónde provienen esos datos administrativos. Se utilizaron microdatos tributarios y administrativos, específicamente del año 2018, declarados en la operación renta del 2019, y además se buscó trabajar con medidas de ingreso para que un año no tan reciente, no en la pandemia, ¿cierto? Para que no fuera afectado también por ese motivo, ¿cierto? Entonces por eso tomamos operación renta 2019 y no después, ¿sí? La ventaja de usar estos datos administrativos es que nos permite analizar mejor, ¿cierto? Observar mejor la parte alta de la distribución de los ingresos, lo que usualmente las encuestas de hogares no permiten de manera más robusta. Y por lo tanto, por eso en general los investigadores, ¿cierto? E investigadoras buscamos siempre esos datos administrativos. Tiene algunas limitaciones en todo caso, y es que son datos declarados a la autoridad tributaria, entonces son datos del sector formal, ¿sí? Hay actividades informales en Chile que no las podemos observar con esos datos administrativos. Y en las encuestas de hogares usualmente tenemos tanto formal como informal. Ahora, la reforma tributaria a grandes rasgos tiene muchos componentes, pero uno de los componentes es el cambio en las tasas marginales del impuesto global complementario. Entonces, esta es un cuadro con la situación actual. Estos son los tramos en UTA, unidades tributarias anuales, y estas son las tasas marginales. Aquí está en pesos mensualizado, lo que equivale a ese tramo, ¿sí? Ese tramo de 0 a 13,5 UTA es hasta 777.000 pesos de ingreso mensual. Estas 13,5 UTA son ingreso anual. Ese tramo es el que está exento. Después viene el tramo de 777.000 pesos a 1.727.000 pesos, y ese tiene el primer impuesto marginal de ese tramo, es 4%, y así van subiendo las tasas marginales. Esta es la situación actual, y esta es la propuesta de reforma tributaria. Entonces, los primeros 4 tramos, incluido el tramo exento, no cambian las tasas marginales. Las tasas marginales cambian en los últimos 4 tramos, donde además se concentran el 3% de los contribuyentes, ¿sí? Además, eso por una parte, eso como para situarnos en el tema de los impuestos personales. Ahora, cuando uno analiza la cantidad de contribuyentes por tramo, por esos mismos 8 tramos, y además analiza la distribución de género en esos tramos,
se da cuenta, bueno, la mayor parte, ¿cierto?, de los contribuyentes está en el tramo 1, que es el tramo exento, ¿cierto? Y en ese tramo las mujeres son más que los hombres. Sin embargo, si uno observa los últimos 2 tramos, entre el tramo 7 y 8 se encuentran 62.901 contribuyentes, de los cuales 80% son hombres. Entonces, básicamente, es cierto que las mujeres están subrepresentadas respecto a la población en los tramos altos de ingresos, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno piensa en una reforma tributaria que mejora la progresividad del sistema tributario, es decir, cuánto aportan los tramos más altos de ingresos, también entonces está pensando en una reforma tributaria que mejora la brecha de género en ese contexto. Esto es un análisis de la proporción de mujeres por cuantil de ingreso devengado, ya no por tramo de impuesto, sino que por cuartil. Aquí están los primeros deciles, los primeros 5 deciles. Entonces, en el 50% de menores ingresos, hay un 58,8% de mujeres, mientras en el top 1%, o sea, en el 1% más alto de ingresos, hay 23,3% de mujeres. Esa es la brecha. Entonces, la mujer está mucho más concentrada en los niveles más bajos de ingreso y mucho menos representada en el top 1 de ingresos. Además, analizamos también dentro del 1% cómo era la distribución de género, ¿cierto? La representación de mujer en el top 1%, porque el 1% además hay diferencia dentro del 1% más rico, hay bastantes distancias en esos tramos de ingreso. Y vemos que en realidad dentro del top 1 la tendencia se mantiene del decil 1 al 10, ¿cierto? Más o menos baja hasta el 9 y ahí aumenta hasta el 10, pero se mantienen los niveles de entre 20 y 25% de ese tramo, ¿sí? Finalmente, porque también proponemos un impuesto a la riqueza, el impuesto a la riqueza que está propuesto en la reforma tributaria es un impuesto concentrado en los altos patrimonios, entonces son aproximadamente 6.500 contribuyentes que tienen patrimonios por sobre los 5 millones de dólares, y bajo los 5 millones de dólares están exentos, entonces el marginal por sobre los 5 millones de dólares y se paga también con tasas que van aumentando marginalmente, ¿cierto? 1% y después 1,8%. El impuesto patrimonial, que afectará a los contribuyentes del 1% más alto de la distribución de la riqueza en Chile. Analizamos entonces cuál era la proporción de mujeres por decil de patrimonio en el top 1%. Entonces, este es el top 1%. Y aquí vemos que, sin embargo, sí hay una decreciente, digamos, la participación de mujeres, aunque mayor que en el top 1% de ingresos, ¿sí? Hay un 36,2% de mujeres en el top 1% de patrimonio, ¿sí? En el patrimonio, ¿qué tenemos? En patrimonio es acumulación, acumulación tanto de patrimonio físico como de patrimonio financiero. Tenemos propiedades, ¿cierto? Tenemos ahorros nacionales e internacionales y otros activos, ¿sí? Eso respecto a los impuestos, a los ingresos y a la riqueza. Y claro, en ambos casos, como la reforma tributaria propone incrementar el pago de impuestos de aquellos contribuyentes de más altos ingresos, y aquellos contribuyentes de más altos ingresos son mayoritariamente hombres también, en ese sentido van a contribuir más hombres que mujeres, ¿ya? Ahora, eso sucede no porque queramos que sea así, sino que porque en el fondo el contexto es ese, ¿sí?
Otra de las cosas importantes de la reforma tributaria es la deducción de gastos por cuidados de la base imponible. Los propósitos de esto, y es una de las propuestas, ¿cierto?, es reconocer el derecho a los cuidados de una perspectiva de acceso universal, reconocer el cuidado como un gasto necesario para producir el ingreso por el que se tributa. Esto usualmente así en las empresas, por ejemplo, se reconoce el gasto necesario para producir la renta. En este caso es reconocer el cuidado como un gasto necesario para producir un ingreso que tributa, incentivar la participación laboral femenina e incentivar la formalización de las personas, trabajadores y trabajadoras de los sectores de los cuidados que están también feminizados. Esto favorece la mejora de los ingresos, las condiciones laborales y el acceso a la seguridad social. Y también combate la evasión y la elusión y aumenta los ingresos tributarios porque reduce el sector informal. ¿En qué consiste en la práctica esta deducción? Es deducir del impuesto de segunda categoría o el impuesto global complementario, el gasto por cuidado a personas con dependencia o discapacidad severa o profunda, y a niños y niñas entre 0 y 2 años. Hay ciertas condiciones de calificación para esto, para este gasto por cuidado, ¿cierto? Que lo podemos ver en el proyecto de ley. No me voy a detener tanto en el detalle porque quedan pocos minutos. Pero esta es la propuesta en general. Como nosotros tenemos un tope en este caso, el tope es de 550.000 pesos aproximadamente. ¿Cómo identificamos ese tope? Bueno, vimos los datos de la encuesta CACEN y de la encuesta suplementaria de ingresos de las personas que trabajan en este sector de cuidado. Enfermeras, técnicos de enfermería, ayudante de enfermería, trabajadora doméstica y en el caso de la ESI, trabajador formal e informal, podíamos distinguir. Esto en una jornada completa actualizada para este año, son estos los valores, ¿cierto? 3 millones para un enfermero o enfermera, 726.000 pesos para un técnico en enfermería, 494.000 pesos para un ayudante de enfermería y 525.000 pesos para una trabajadora doméstica. En el sector formal, en promedio 474.000 pesos y en el sector informal 333.000 pesos. Por lo tanto, el tope de 550.000 pesos es un tope que tiene relación en realidad con lo que realmente cuesta esto. Ahora, también hay una estructura de tope de esta deducción para los contribuyentes, de manera de hacerlo reducido para los tramos altos de ingreso. Entonces, esta deducción, ¿cierto?, es de todo el gasto hasta los 550.000 pesos, ¿cierto? Pero hasta contribuyentes cuyas rentas brutas anuales sean inferiores a 70 UTA. Y si ustedes recuerdan, inferiores a 70 UTA acá, digamos, eran los primeros 4 tramos de ingreso, ¿sí? Donde está el 97% de los contribuyentes. Entonces, para eso el beneficio es completo, ¿sí? Y después de eso, entre 70 y 120 UTA, que son, voy a retroceder aquí de nuevo, hasta los siguientes 2 tramos, el tramo 5 y 6, se va reduciendo a una tasa, ¿sí? Con una pendiente, se va reduciendo el beneficio. Y para contribuyentes con ingresos mayores a 120 UTA, eso no corre. Entonces, realmente el beneficio está pensado en lo que llamaríamos técnicamente como la clase media. Y por eso se dice beneficio a la clase media. Estas deducciones de gastos de cuidado existen en otros países. Miramos también la evidencia internacional en este caso. Ahí está el set de países donde hay temas muy parecidos. Alemania, 2/3 del costo, hasta 4.000 euros por niño. En Argentina, en Bélgica, en Canadá, Ecuador, Noruega, España, Suecia, Suiza y Uruguay, ¿sí?
Les voy a dejar la presentación para que miren el detalle, pero es muy parecido a lo que se diseñó para la reforma tributaria. Y finalmente, decir algo sobre de las estimaciones de dónde vienen. Yo ya les dije por cómo se diseñó la reforma tributaria y por cómo las mujeres están subrepresentadas en los tramos altos de ingreso. Finalmente, cuando uno analiza el impacto de las propuestas específicas de los instrumentos que se están proponiendo en la reforma tributaria, el 71% de la posible recaudación va a venir de contribuyentes que son hombres, ¿sí? Del sistema dual o impuesto global complementario se estima que el 72% y del impuesto al patrimonio el 70%. Entonces, en este ámbito, juntos estas dos propuestas recaudan aproximadamente 0,34% del PIB en régimen. La reforma tributaria, recuerden que está pensada, el impuesto global complementario recauda 0,34% del PIB y el impuesto a la riqueza 0,48% del PIB. Entonces, entre ambas es aproximadamente 0,8% del PIB. La reforma tributaria está pensada que recaude 4% del PIB aproximadamente. Además de eso, además de que la mayor parte de los ingresos proviene de contribuyentes que son hombres, los gastos en los cuales se está pensando usar estos recursos son para financiar en general más derechos sociales. Una parte importante es en salud y pensiones, el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, el Fondo Universal de Salud, que también tiene recursos tributarios directos. Por otra parte, el tema de educación y cuidados, eso mejora la infraestructura educativa y también el Sistema Nacional de Cuidados. Y en el ámbito productivo y de descentralización, por ejemplo, todos los planes de emergencia habitacional, ¿cierto? También está pensado financiar con estos recursos. Por lo tanto, la propuesta de reforma tributaria creemos que tiene un enfoque de género, así fue pensada desde el inicio, y por eso estamos mostrando los resultados de este estudio. Esto formó parte de los insumos para el diseño de la reforma tributaria. La reforma en general busca generar un pacto tributario justo y que permita avanzar en un sistema tributario más progresivo, también más estable y también más eficiente, ¿sí? En el que cada persona aporte de acuerdo a su capacidad contributiva, lo que tiene que aportar. Un sistema tributario progresivo es sensible además a las desigualdades de género, porque como ya dije, las mujeres están subrepresentadas en los tramos altos de la distribución del ingreso y la riqueza, y la reforma incorpora de manera explícita, además, un reconocimiento de las labores de cuidado. O sea, a pesar de que no teníamos, que implícitamente solamente vimos como conclusión del análisis un tratamiento distinto de hombres y mujeres, implícitamente ahora sí explícitamente estamos reconociendo las labores de cuidado en la reforma tributaria. Por último, la reforma busca aumentar la recaudación fiscal, de nuevo de manera progresiva, y esos recursos disponibles además implican también mejorar las políticas públicas que también vienen con un enfoque de género. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos, por orden de presentación, sigamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta de Comunidad Mujer, para los primeros comentarios a esta presentación. Aquí está. ¿Se ve? No.
Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar aquí hoy día, esta tarde. Muchas gracias, Valentina Paredes, por invitarme a comentar esta presentación. Un saludo especial a la subsecretaria Claudia Sangüesa, a su equipo, a todos y a todas. La verdad es que yo me voy a centrar en mi comentario precisamente en uno de los temas que a mí me parece más innovadores de esta propuesta de reforma tributaria y que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados. La verdad es que para una organización como Comunidad Mujer, que lleva 20 años trabajando en el impulso de políticas públicas con enfoque de género, esto sin lugar a dudas es una buena noticia. Creo que estamos en un momento en el país en que por fin se han logrado instalar ciertas claridades respecto a brechas de desigualdad de género estructurales que acompañan a las mujeres en su ciclo de vida. Y en ese sentido, probablemente hacer unas distinciones, digamos, que pueden ser un complemento a lo escuchado anteriormente. Los cuidados son una necesidad básica y universal, son un trabajo esencial. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, la verdad es que todos y todas vamos a necesitar cuidar o ser cuidados, ¿no? Y también el autocuidado. Y el problema que hemos tenido es que básicamente a lo largo de la historia esta ha sido una tarea absolutamente no equitativa, que asumen principalmente las mujeres de manera desproporcionada, no remunerada y precarizada, ¿no? Y quizás si uno mira el vaso medio lleno y trata de encontrarle algo bueno a la pandemia COVID-19, una de las, probablemente de los efectos positivos, es que logró poner este tema de relieve, y la verdad es que el hecho de que hayamos estado prácticamente 2 años confinados permitió visibilizar algo que era totalmente invisible, y no solo invisible, sino que nadie quería hablar de eso. O sea, hablar de crisis de los cuidados era como, qué fome, hablemos de esto. Bueno, hoy día está instalado, y no solo está instalado en las conversaciones con mucha mayor evidencia, sino que también en un programa de gobierno y en políticas públicas que permitan reconocerlo como una base probablemente de un nuevo pacto social. Yo creo que eso es importante de señalar, porque efectivamente para que las mujeres tengan autonomía económica plena, esto tiene que ocurrir. Tiene que haber un reconocimiento, una redistribución y una reducción del trabajo de cuidados no remunerados. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el primer comentario es positivo, que la reforma tributaria incorpore de manera explícita este reconocimiento de las labores de cuidado para los contribuyentes afecto al impuesto único de segunda categoría y al global complementario. Es una buena noticia. Por supuesto que está focalizado en personas, o sea, en ciertos grupos de protección, en este caso personas dependientes con discapacidad severa y profunda. Yo creo que eso es bien importante, porque si hay algo que hoy día vemos que falta en nuestro país es apoyo para las cuidadoras y precisamente para ese tipo de población que normalmente no recibe mucho, ¿no? Y más bien recibe un soporte que es más familiar y dentro de las familias de las mujeres. Bueno, lo mismo los niños y niñas entre 0 y 2 años, que es el tramo además de edad en que es más difícil que vayan a una sala cuna, que inicien como una educación preescolar. Después está el tema de permitir que esta reforma tributaria incentive la mayor participación laboral de las mujeres y la formalización de personas que trabajan en ciertos sectores del cuidado, la salud, los hogares como empleadores. Y ahí más bien, más que el comentario, porque obviamente ese es un objetivo absolutamente positivo, la pregunta es qué pasa con las hijas, las madres, las abuelas. Sabemos en Chile que más de 1/3 de las mujeres no trabaja remuneradamente por las responsabilidades familiares, ahí están ellas, que es un trabajo no remunerado, invisible, y que esta razón solamente la dan el 2,8% de los hombres. Ahí hay una diferencia que es bien reveladora del desequilibrio que hoy día enfrentamos.
Y además sabemos que aún accediendo al mercado laboral formal, una parte muy importante de las mujeres se emplea bajo jornada parcial. Eso también influye enormemente en su autonomía económica y en sus ingresos. Entonces, en ese sentido, más bien la pregunta es qué pasa con ese grupo, cómo podemos apoyarlo, y tal vez una pregunta para la subsecretaria cuando podamos conversar en el panel. Luego, respecto a la recaudación fiscal, por supuesto que es positivo también que se destine una mayor recaudación a infraestructura de educación y de cuidado. Y ahí la pregunta que me surge es, ¿eso qué va a significar? Por ejemplo, la construcción de mayores centros de día y de larga estadía para adultos mayores. Ustedes saben que en esta distribución del cuidado, uno de los puntos críticos es precisamente la población de adultos mayores que necesita cuidado institucionalizado, porque es lo que menos hay. Hay más provisión, por supuesto, de salas cunas y jardines infantiles a través del Chile Crece Contigo. Está la promesa de la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, probablemente por ahí puede surgir la respuesta a eso. Después también otro de los comentarios que me surgen es considerando que en los sistemas previsionales del mundo se han implementado instrumentos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres a través del reconocimiento directo o indirecto del trabajo de cuidados no remunerados. También, como aquí todo esto se complementa, saber en el fondo de la pregunta es cómo se incluirá en la reforma previsional. ¿Es la pensión garantizada universal? ¿Es algo más que eso? ¿Cómo se va a equiparar? ¿En qué minuto se va a equiparar esa brecha del 39% que hoy día existe, esa brecha de género en el sistema de pensiones? Sabemos que son obviamente también discriminaciones directas e indirectas. Una de las mayores, que es directa, es que las mujeres vivimos más, y eso que es inherente a nuestra vida es penalizado en el sistema actual de capitalización individual. Esos son como los primeros comentarios, las primeras preguntas que me surgen. Y aquí solamente quiero contribuir un poco más a la conversación y al conocimiento, presentándole los resultados de un estudio que hicimos en Comunidad Mujer que se llama ¿Cuánto aportamos al PIB?, que fue presentado en marzo del 2020, un poquito antes de irnos todos en pandemia, y que considera en el fondo, o se hace la pregunta de cuánto aporta este trabajo de cuidados no remunerados a la economía, aun cuando no es reconocido, ¿no? Y no es medido. Y bueno, y ahí está la conversación que también se empezó a generar en el mundo, digamos, en estos años de el PIB tradicional realmente logra capturar todas las métricas de bienestar que tenemos que tener a la vista cuando diseñamos políticas públicas, por ejemplo. Y aquí es claro que el sistema de cuentas nacionales que tenemos, que por supuesto es una medición estandarizada en todos los países del mundo, considera algunas cosas que son medidas, ¿no? Por la economía, que se transan en el mercado, bienes y servicios, y otros que no se miden y por lo tanto no se ven y no se consideran. Y entre ellos está parte importante del trabajo de cuidados no remunerado, que significa cuidados a las personas, menores y mayores, pero también todas las labores domésticas que me imagino que todos nosotros hacemos en algún momento del día y de la semana. Entonces, los resultados interesantes a través de una metodología de costo de reemplazo especializado, que quiere decir, si yo voy al mercado y compro este servicio, lo contrato, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto sería el valor de eso? Finalmente llegamos a un resultado, me voy a saltar unas láminas porque estamos medio corto de tiempo, que es este. Para el año 2015, en base a la ENUT, lo que encontramos en el cálculo que hicimos es que el trabajo doméstico de cuidado no remunerado aporta el 21% al PIB ampliado. El Banco Central replicó este ejercicio el año pasado en pandemia y llegó a un resultado de 25,6%, casi un 26%. ¿Y qué quiere decir esto finalmente? Quiere decir que el trabajo de cuidado no remunerado es la actividad productiva más importante, que aporta a la economía y al crecimiento del país más que los servicios financieros, que la minería,
que la manufactura, que cualquier otra actividad económica. Yo creo que eso es importante tenerlo a la vista cuando empezamos a hablar o hablamos de estas propuestas como la que hoy día nos ha presentado la subsecretaria. Obviamente esta medición no solamente se ha hecho en Chile, se ha hecho en muchos otros países, dependiendo del costo de adquirir estos servicios fuera de la casa. Imagínense en Australia un 46,8%, imagínense lo caro. Pero lo más importante aquí es decir, esto es algo que hoy día se hace de manera invisible y de manera gratuita y naturalizada. Y es lo que efectivamente en nuestra organización, y me imagino en otras instituciones, queremos cambiar. Hay un cambio cultural que hacer ahí. Y para hacerlo, efectivamente necesitamos un Estado activo, necesitamos un Estado que conduzca este proceso de reconocimiento, redistribución y reducción a través de el diseño y la implementación de distintas políticas públicas, como el Sistema Nacional de Cuidado, que se ha hablado bastante, como la reforma de pensiones que estamos esperando. Y para eso, unos puntos que para Comunidad Mujer han sido parte de nuestras propuestas que hemos ido insistiendo es que necesitamos encuestas periódicas de uso del tiempo. Hoy día solamente tenemos una en nuestro país, la del 2015. Hemos propuesto avanzar en la construcción de una cuenta satélite del trabajo no remunerado, una cuenta satélite a las cuentas nacionales para tener este valor muy, muy presente cada vez que diseñamos políticas públicas y que las justificamos también, ¿no? Obviamente en el actual proceso constituyente hemos sido de las organizaciones que ha impulsado como un derecho considerado en la Constitución a través de una iniciativa popular de norma que fue votada a favor en el Pleno. Así que hoy día esta propuesta la contiene y más allá de los resultados es un derecho que debiéramos defender en cualquier escenario de nueva constitución que tengamos después del 4 de septiembre. Y y con esto termino, al sistema previsional, revisando experiencias internacionales relativas al tema, nos encontramos con una propuesta bastante interesante que se ha implementado en varios países, Alemania uno de ellos, que es los créditos por cuidado, ¿no? Que significa una imputación por una cotización, por un salario equivalente, por el tiempo que corresponda, para aquellas personas, hombres y mujeres, que sean cuidadores informales de personas dependientes o de niños. O sea, el tiempo que esas personas dejan de trabajar y por lo tanto de recibir ingresos por razones de cuidado y por lo tanto de alguna manera viendo precarizada su situación también frente a la vejez, son tiempos que se les imputa un crédito por un valor equivalente y eso produce un reconocimiento y una compensación por esa pérdida durante la etapa activa. Y lo otro también que hemos pensado que podría ser interesante analizar es el fortalecimiento del bono por hijo, que hoy día sí existe en el sistema previsional, para poder incrementarlo en un porcentaje de equivalencia del salario mínimo, modificando la base de cálculo o extendiendo el periodo computado, de tal manera de que sea un aporte mucho más significativo. Estoy aprovechando que está la subsecretaria aquí va a hacer las propuestas directamente. Eso por ahora, muchísimas gracias y seguiremos conversando. Muchas gracias, Alejandra, y dejo ahora con ustedes a nuestra tercera invitada, Raquel Coello. Adelante, Raquel. Hola, bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias también por la invitación. Un saludo muy cordial desde ONMujeres, desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, aquí en Panamá. La verdad que también quiero agradecer a la Facultad de Economía y Negocios por organizar este evento, invitarme a participar en el mismo. También para mí es un honor y un privilegio, puesto que siento que estamos ante una de las experiencias pioneras en incorporar, como lo expresó muy bien la subsecretaria, desde el inicio, la perspectiva de género en una reforma tributaria.
Y por supuesto felicitar a la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno de Chile por la organización, por la propuesta y muy especialmente a la subsecretaria Claudia Sangüesa, que nos hizo esa excelente presentación tan bien descrita, digamos, de las argumentaciones y de en qué consiste esta perspectiva de género en la actual reforma tributaria. Antes de entrar a los comentarios específicos sobre la reforma, yo quería recalcar un aspecto también de la importancia de los cuidados. Se ha señalado ya por mi anterior comentarista que uno de los elementos más innovadores de la perspectiva de género de esta reforma tributaria es este énfasis en los cuidados, ¿no? Que es un trabajo que tanto de manera remunerada como no remunerada permite que el sistema funcione, ¿no? Todas las personas cuando salimos a producir, pues hemos tenido de alguna manera que tener resueltos los cuidados propios y los cuidados de las personas que dependen de nuestros cuidados para sobrevivir. Pero quiero también hacer un énfasis en el potencial generador del empleo que tiene el propio sector de cuidados. Hay estudios hechos por la OIT, en el marco de estudios globales de la OIT, que muestran cómo la posibilidad o el potencial generador de empleo del sector cuidados es incluso hasta 2,5 veces más que el sector de la infraestructura o el sector de la obra pública, ¿no? Que siempre pensamos muchas veces cuando hay que incentivar la inversión para generar empleo, pues pensamos en inversiones de infraestructura, en hacer más puentes, en hacer más carreteras. Bueno, el sector cuidados tiene ese potencial también generador de empleo. Entonces, estamos en momentos complejos de situaciones económicas donde veníamos saliendo de la crisis generada por la pandemia, se nos suman nuevos desafíos en la región, derivados también del alza de los precios, de las subidas de tipos de interés, y esto hace que tengamos que ser muy estratégicos con dónde colocamos los recursos. Entonces, la subsecretaria ya la apuntaba, parte de los ingresos adicionales que se generen por esta reforma tributaria van a invertirse en el sector de cuidados, y desde los estudios que tenemos evidencia y que hemos, digamos, recuperado junto con organizaciones como la CEPAL y ONU Mujeres, vemos y está constatado que tiene ese potencial generador de empleo incluso mayor que muchas otras inversiones. Por tanto, este es un elemento adicional que se suma a los beneficios, digamos, en términos de bienestar, de saber que las personas están bien cuidadas y que existe un bienestar, un potencial en la educación, porque revierten los mejores, en generar mayores retornos de la educación cuando tenemos un buen sistema de cuidado infantil. Y en la empleabilidad de las mujeres, que también se señaló. Este potencial generador de empleo yo también lo quería traer a la conversación, porque muchas veces se desconoce o no es tan evidente, y ahora en estos momentos, ¿no?, de tanta necesidad de invertir estratégicamente los recursos públicos, siempre hay que invertirlos estratégicamente, pero en este contexto de restricciones fiscales o de contexto internacional más complejo, es también importante ver dónde los colocamos. El segundo elemento que yo quería resaltar muy positivo de esta reforma es el énfasis en los impuestos directos. La mayoría de los sistemas tributarios en la región, en América Latina, tienen un énfasis muy grande en tributación indirecta, en impuestos indirectos como los impuestos al consumo o los impuestos especiales, que sabemos que son impuestos que afectan a toda la población independientemente de su nivel de renta. Por tanto, yo gano dinero, yo no gano dinero, yo pago el mismo IVA por los productos que consumo. Claro que si tengo una mayor capacidad de consumo voy a pagar proporcionalmente más IVA, pero en todo caso los impuestos indirectos son en ese sentido mucho más regresivos. El hacer el énfasis en esta reforma tributaria en los impuestos directos y además en los tramos de mayor renta de los impuestos directos tiene este sesgo social positivo de progresividad, pero también como lo mostraban las gráficas de la subsecretaria, ese sesgo positivo en términos de género, puesto que las mujeres, porque ganamos menos, estamos normalmente situadas en los tramos inferiores de renta. Sobre esta parte de la reforma tributaria, mi aporte sería más también, incluso como pregunta la propia subsecretaria, si la reforma tiene prevista
la estructura de la unidad familiar. Me explico, ¿no? Aunque los tributos a la renta suelen ser tributos individuales, los tributan cada persona por el monto que genera de renta del trabajo, etcétera, es muy importante también tomar en cuenta cuáles son las cargas, si se me permite la palabra, ¿no? Las estructuras familiares que nos suponen también cierto nivel de inversión en cuidados, volviendo a traer el tema de los cuidados al centro. Es decir, no es lo mismo una persona que tenga un ingreso a la renta, ¿no? Como se ha establecido por esos tramos, pero que tenga un número de menores a cargo, ¿no? un menor a cargo, 2 menores a cargo. Los menores a cargo siempre además deben poderse repartir entre ambos padres, digo, siempre reservando un porcentaje para la madre, es decir, que no el padre se pueda, aunque solo sea el único perceptor de ingresos, no deberíamos permitir que él se pueda deducir del 100%, sino reservar un 50% para cada progenitor, de manera que el padre pueda deducirse hasta un 50% y la madre hasta un 50%. Pero en todo caso, tener en cuenta la estructura de la familia, con menores o no a cargo, con personas mayores con determinadas, que vivan, digamos, convivan con la familia, o con personas con algún grado de discapacidad o dependencia. Este elemento lo consulto y lo planteo porque efectivamente, dependiendo de esas cargas de cuidado al interior de los hogares, una persona puede estar generando la misma renta, pero las inversiones que tiene que hacer en términos de cuidado para la reproducción de sus propios personas dependientes a cargo es diferente y es mayor, ¿no? Y en ese sentido yo no he escuchado tampoco hablar en la reforma tributaria, pero en varios países existe lo que se llama la figura del mínimo exento. Aquí hablábamos de un tramo de renta exento en su totalidad, pero ese mínimo exento lo que busca es reconocer esa situación de personas a cargo y entender que por cada una de esas personas a cargo, las personas tienen ese mínimo exento independientemente, digamos, de su nivel de renta. El otro comentario que quería hacer, que me ha llamado la atención, es la cuestión de las edades. Se incorpora la edad de 0 a 2, pero quería consultar, desconozco en el caso de Chile, pero en muchos países lo que se busca es como compensar los cuidados que uno va a necesitar hacer o invertir cuando todavía no se ha entrado al sistema formal de educación primaria obligatoria, ¿no? Entonces, si ese tramo de 0 a 2 es suficiente o no, en el caso de Chile, para poder abordar, digamos, toda la etapa educativa previa a la educación primaria obligatoria. Y luego el otro elemento que también coincido con la persona que me antecedió sobre la gran innovación, que es la deducción misma por cuidados. Yo creo que tiene este elemento innovador de reconocer el cuidado como un gasto necesario para producir el ingreso por el que se tributa. Me parece que conceptualmente es una gran innovación poderlo explicitar de esa manera, porque como además ya también se ha comentado, los cuidados muchas veces son tan invisibles que uno no entiende ni reconoce que sea necesario esa inversión en tiempo, esa inversión en cuidados para poder producir o contribuir a la sociedad, ¿no? Entonces, esa manera de explicitar el concepto de por qué es necesaria deducciones o cómo se justifican las deducciones por cuidado en los impuestos a la renta me parece súper innovadora y relevante para destacar. Viendo los conceptos que se incluían en esa desgravación o en esa deducción, como eran las trabajadoras de casas particulares y también otro tipo de aportes de servicios como fonoaudiología, terapia ocupacional, etcétera. Creo que tal vez valdría la pena como hacer esa diferenciación, puesto que las trabajadoras de casas de las trabajadoras de casas particulares respecto a los otros servicios. ¿Por qué planteo esto? Porque sabemos también por estudios de la CEPAL y de la OIT que la situación de las mujeres o de las personas trabajadoras de casas particulares, primero que son personas que suelen estar empleadas por los hogares, es distinta de una situación de prestación de servicios donde los propios profesionales suelen tener su autoempleabilidad como cuentapropistas, pero las trabajadoras de casas particulares suelen ser empleadas por los propios hogares. Entonces es importante, por ejemplo,
que el monto que se contribuye a la seguridad social de estas trabajadoras y trabajadores pueda ser también un monto desgravable y que de alguna manera se incentive la formalización de estas empleadas y empleados en ese contexto del hogar como empleador, ¿no? Decir también que este esquema, ¿no?, de deducción por gastos de cuidado aquí está aplicado al impuesto a la renta, pero podría ser muy interesante explorarlo en otro tipo de impuestos, por ejemplo, los impuestos que graven los beneficios de pequeñas y medianas empresas cuando estén apoyando a los trabajadores en inversiones en cuidado, o por ejemplo también extrapolable a las personas como monotributistas, ¿no? Los cuentapropistas, las personales autónomos, que también al ser personas individuales, pues no suelen tener la misma tributación que la tributación a la renta, pero en cambio sí tienen estas necesidades de poder invertir también en sus cuidados y en los cuidados de las personas que dependen de ellos. Y finalmente, para cerrar mis comentarios sobre el destino de los fondos, yo creo que también es de destacar que una parte de estos fondos vaya a ir destinada a invertir en el sistema integral de cuidados que ha propuesto el actual gobierno de Chile impulsar y que hemos felicitado desde ONU Mujeres. Y una de las propuestas que queremos lanzar prontamente como innovadora, un poco para asegurar que los destinos de los fondos vayan a estos fines específicos, desde ONU Mujeres estamos trabajando actualmente en varios documentos junto con otras instituciones como la CEPAL, y una de nuestras propuestas es la propia creación de fondos específicos para financiar los sistemas integrales de cuidados. Entonces, bueno, es más cómo asegurar esta utilización finalista de los incrementos de los impuestos, que de alguna manera también creo que ayuda a explicar y a mostrar, digamos, a la ciudadanía por qué es necesario estas subidas de impuestos y cómo realmente estas subidas de impuestos van a revertir en ese bienestar, como nos lo ha señalado y indicado la subsecretaria. Yo dejaría por aquí mis comentarios y muy atento también al debate. Muchas gracias, Raquel, por los comentarios. Ahora invito a nuestras invitadas a sentarse adelante y al público a ver si tiene alguna pregunta. O si no, hubo varias preguntas que quedaron planteadas en los comentarios para la subsecretaria. Ahí hay una pregunta. Tal vez dale en voz alta. ¿Por qué se decidió? Perdón. ¿Por qué se decidió que el beneficio sea contraimpuesto y no que el beneficio tributario sea en cualquier escenario, incluso si tengo ingresos laborales o ingreso de capital igual a cero? Y mi segunda pregunta es, ¿cuál sería el efecto que tiene este beneficio sobre la oferta laboral femenina? Porque, por ejemplo, se podría entregar un beneficio también de cuidados, pero a través de subsidios, en vez de que en el fondo sea un beneficio directamente al tema de los impuestos. ¿Cuál sería, si es que ustedes han pensado en el efecto que tendría eso en la oferta laboral femenina? Porque en el fondo lo que estaría pasando ahora es que se estaría reproduciendo un poco la dinámica de género. Y la idea es que queramos cambiar eso. No queramos que una persona, por ejemplo, se quede cuidando en la casa, sino que también queramos fomentar que esta persona también salga a la oferta laboral. Veamos si hay otra pregunta para agruparlas, antes de darle la palabra. Ahí. ¿No? Ya.
No, parece que no. Entonces damos la palabra a la subsecretaria para que pueda contestar. Y una pregunta, sí, Perdón. la pregunta también es para la subsecretaria. ¿En cuánto tiempo espera más o menos comenzar a tener estos volúmenes de recaudación? Porque imagino que nos va a hacer una implementación así como de 0 a 1, o lo quieren hacer de 0 a 1 y para el primer año ya esperan ya tener esa recaudación. Eso más que nada. Muchas gracias. Hola. Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambas expositoras, ¿cierto?, por los comentarios. Anoté varios de ellos, pero no estoy segura si anoté todos, voy a responder de a poco. Primero, me preguntaba, ¿cierto, Alejandra, por el tema de pensiones, ¿cierto? Nosotros estamos todavía, no puedo adelantar la reforma de pensiones, estamos todavía en el diseño y escribiendo el proyecto de ley, ¿cierto? Pero sí podemos conversar acerca del diagnóstico. Y efectivamente, parte importante, muy relevante del diagnóstico que nosotros hemos hecho antes incluso de ser gobierno, y es algo que en realidad no se puede discutir, ¿cierto? Es que hay brechas de género muy relevantes en las pensiones finales que tienen hombres y mujeres, en el pilar contributivo. Y eso se debe a distintos temas, ¿cierto? Que tienen que ver con el contexto, básicamente, temas en el mercado laboral, ¿cierto? Y por lo tanto eso finalmente replica en las pensiones. Y también tiene que ver con que en el pilar contributivo, el trabajo que se reconoce es el trabajo remunerado, ¿sí? Y por lo tanto, todo el avance que ha habido, ¿cierto?, en los últimos años, creo yo, en tratar, lo que tú mostraste, de tratar de cuantificar básicamente cuánto es el trabajo no remunerado, cuánto aporta eso para la economía y por lo tanto para la generación de riqueza en el país, es importante. Y creo que esas partes del diagnóstico es importante para el gobierno y va a ser importante para el diseño de la reforma de pensiones, ¿sí? Aunque no puedo adelantar de qué manera, ¿sí? Pero sí es parte de lo que es importante para nosotros. Y de hecho, el sistema, algo más puedo decir también, el sistema de capitalización individual no puede arreglar por sí mismo ese problema. Y por lo tanto, algo distinto tiene que aparecer para poder considerar esas diferencias, reconocer ese trabajo que está invisibilizado, ¿cierto? Y poder tener un sistema, un pilar contributivo en el sistema de pensiones que sea también más justo en términos de género, ¿sí? En general los países que son más avanzados en esos términos, también son países que tienen sistemas donde la capitalización individual no es el único componente del sistema de pensiones, ¿sí? Son sistemas basados más bien en la seguridad social. Lo otro que sí puedo decir es que la pensión garantizada universal y antes el pilar solidario, pero sobre todo la pensión ahora garantizada universal, tiene un gran impacto en mejorar, ¿cierto?, esas diferencias, ¿sí? Y por lo tanto, efectivamente, el pilar no contributivo es parte también importante de un buen sistema previsional. Después,
No, comentabas también respecto al, bueno, habían varios temas de reforma tributaria que no puedo ir más allá, ¿cierto? Había una pregunta que nos hacía Rachel, ¿cierto? Respecto a cómo este tema de los cuidados distingue por tipos de familias. Y eso es una pregunta interesante, estaba de hecho la presentación, pero yo no lo dije. Pero lo puedo recordar ahora, y es que efectivamente, claro, hay un tema ahí de quién finalmente se beneficia de esto. Sabemos que el sistema tributario considera personas, individuos, ¿sí? Entonces, lo que está contemplado en el proyecto de ley es que se beneficie si ambos, por ejemplo, padres, en el caso de los niños menores de 2 años, tienen compartida la patria potestad, se distribuyen igualitariamente esa reducción de gasto. Si en cambio no la tienen compartida, se beneficia completamente quien tiene la patria potestad, ¿sí? Entonces, esa es la inclusión de las diferencias entonces por tipos de hogares. Después había una pregunta respecto a la regresividad o no de los beneficios. Y aquí diría yo que hay que verlo desde distintos puntos de vista. Por una parte, este tipo de beneficios, como yo mostré en los distintos países donde existen, están pensados desde una perspectiva de la política social que no es la política social focalizada, sino que la política social universal. Entonces esto es avanzar en una agenda que también es importante para el gobierno, que es los derechos sociales universales, ¿sí? Y eso incluye justamente avanzar hacia parte de la población que son la clase media, que es parte de lo que está fuera o ha estado progresivamente adentro, pero sin embargo, dada la extrema focalización, muchas veces queda fuera de la política social. Eso por una parte. Y la segunda parte, diría yo que hay 3 partes. La segunda parte es, como yo mostré, este beneficio es realmente para la clase media porque los últimos 2 tramos de ingreso del impuesto global complementario no se benefician, ¿sí? Solamente hasta los tramos justamente que están en la clase media, que son los tramos 5, 6. Esos son donde se focaliza la reducción. Ahora, todos esos hogares, perdón, del 1 en realidad hasta el 6, del tramo 1 hasta el 6, todos esos hogares reducen de la base imponible el gasto, ¿sí? Todos esos hogares, ¿sí? Hay algunos de esos hogares que al reducir igual no van a tener un cambio en los impuestos porque están quizás ya en el tramo exento, pero otros que sí. Por ejemplo, un hogar que tiene un ingreso mensual de 700.000 pesos, ese hogar, o sea, esa persona, perdón, está exenta, ¿cierto? Porque cae en el tramo exento. Si además esa persona gasta 200.000 pesos, por ejemplo, en cuidados, se le reduce de su base imponible. Se le reduce en 200.000, o sea, queda en 500.000. Y todavía sigue exento, ¿sí? Pero un individuo que tiene, o una persona que tiene un ingreso de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, esa persona ya está tributando por casi 300.000 pesos. Está exenta por los primeros 777.000 y después paga impuesto por el ingreso del último tramo. Si además esa persona gasta en cuidado, por ejemplo, 300.000 pesos, se le reduce de su 1.000.000 de pesos y queda con una base imponible de 700.000 pesos, por lo tanto quedaría exento, ¿sí? O exenta. Eso, segundo, está bien focalizado en clase media. Y tercero, hay un componente aquí del gasto que también hay que mirar. Entonces, toda la recaudación, yo ya lo mostré aquí, es muy progresiva. O sea, esta reforma está pensada
en mejorar la progresividad del sistema tributario. Entonces, cuando uno analiza el impacto distributivo de toda la reforma tributaria, el impacto es muy progresivo. Y además el gasto tiene un componente de la creación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidado, que además beneficia progresivamente a sectores más vulnerables de la población. Después, esto podría tener, nosotros decimos efecto, pero va a ser interesante si se aprueba estudiarlo, efectos en participación laboral femenina en términos de incorporar este beneficio y además de formalizar actividades. Entonces, eso creemos que así, hemos encontrado literatura que así lo dice, pero va a ser interesante quizás estudiarlo más adelante. Y respecto a la gradualidad de la reforma, efectivamente está pensada de manera gradual, ¿cierto? De hecho, el primer mayor recaudación es, nosotros estimamos el 2024, en el proyecto de ley, ¿cierto? Como está, y así gradualmente aumentando hasta el 2026, estar en régimen, ¿cierto? Entonces, esto está pensado de manera gradual en general, la reforma. No sé si me faltó alguna otra pregunta importante, tenía anotado también en... ¿qué onda? Sí, sí, eso lo respondí. Sí, sí. Sí, hay otras preguntas que me han hecho, como la deducción de cuidados en otros impuestos. Por ejemplo, inversiones en cuidados de pymes. Y claro, esto está pensado en contribuyentes más específicos, familiares, ¿cierto? Quizás no en contribuyentes pymes, creo. Pero para las pymes tenemos otras medidas interesantes en la reforma tributaria, porque esto está pensado también como beneficiar a las pymes. Entonces está pensado, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas nuevas, créditos al IVA durante todo el primer año de funcionamiento, que están más específicos en la reforma tributaria. También está pensado la devolución del gasto en innovación y desarrollo. Eso también es un beneficio para las pymes. Y quizás lo primero es decir que el régimen pyme, que es un régimen especial distinto al régimen general, que favorece y reduce realmente, es beneficioso para las pequeñas y medianas empresas, ese queda tal cual. A las pymes no se les cambia, y eso es importante, por si alguien aquí es pyme, es importante decirlo, eso no se cambia, ¿cierto? Eso no se altera. Esa es otra pregunta que me habían hecho. Bueno, eso... Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a tener que ir cerrando por la hora, a pesar de que darían tantas ganas de seguir conversando sobre estos temas. Pero dada la hora, vamos a ir cerrando. Los dejamos también todos invitados a que estén atentos a las redes de COES, del Centro de Cohesión y Conflicto. Sí, estoy trabada también de lengua, perdón. Pero los dejamos a todos invitados a que revisen las redes de COES. Vamos a colgar la información, los videos de este evento, y también van a poder ahí enterarse de otros eventos interesantes que tengamos a lo largo del año. Entonces vuelvo a agradecer a nuestras invitadas, a la subsecretaria Alejandra, Raquel, muchas gracias a todas por acompañarnos. Y gracias al público. Gracias, un placer.